Bienvenidos a la clase de Antecámara 13, la anatomía oculta del hombre. Les saluda Jacqueline. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, ya que está ligado al trabajo con nuestra personalidad. Antes de pasar a nuestro tema, vamos a recordar la clase anterior, que fue la dialéctica del ser. Como tenemos en imágenes al maestro Sócrates y Platón, ellos fueron grandes exponentes de la dialéctica del ser. Ellos transmitieron su conocimiento a sus discípulos para que lograran educir o sacar de su interior, de su conciencia, la sabiduría que necesitaban para el despertar y el desarrollo de sus facultades. El maestro Sócrates y el maestro Platón se caracterizaban por utilizar las preguntas y respuestas, es decir, trataban de conducir a sus discípulos a la reflexión profunda, con preguntas muy simples que llevaban a poder discernir entre los extremos. De esta manera, los discípulos podían entender que ignoraban el verdadero significado de las palabras y sobre todo que desconocían los valores de las virtudes. Y es que todos estamos sumidos en una educación falsa que se basa en valores egoicos. Por eso hemos tomado los valores egoicos como verdaderos, y de ahí la gran confusión de nuestras mentes y de nuestro centro emocional. Por lo tanto, mediante estas preguntas y respuestas se llegaba a culminar todo un proceso de reflexión y autocuestionamiento, mediante el cual la persona se veía finalmente con la necesidad de meditar o interiorizar esas inquietudes que no habían logrado responderse. La característica era resaltar que el funcionamiento de nuestra mente se basaba en el péndulo. Íbamos de aceptar a rechazar. Y esa situación de aceptar o rechazar no nos conducía a la verdad. Así que solo estudiando los extremos podríamos lograr encontrar la síntesis. Y eso se podía realizar gracias a la reflexión íntima del ser. Ahí tenemos la enseñanza de la dialéctica del ser, buscar siempre el centro o la síntesis. De esa manera nos encaminamos a eslabonar una serie de verdades que nos llevarán al autoconocimiento. Los maestros también nos enseñaron acerca de los estados de conciencia, que tienen mucho que ver con nuestro comportamiento, con la personalidad y con la forma en que conducimos nuestro vehículo físico. Vamos a recordar la alegoría de la caverna de Platón. En la narración, el maestro nos dice que hay un grupo de personas que se encuentran en el fondo de una caverna, atadas de manos y de pies, y solamente pueden ver las proyecciones de ciertas imágenes a manera de sombras que se reflejan en el fondo de las paredes. Ellos se han acostumbrado o habituado a encontrarse atados y viendo sombras, así que lo consideran lo normal. Pero uno de ellos logra soltarse, liberarse de esas ataduras y sale de la caverna. En este proceso de salida puede observar que existe un grupo de personas manipulando imágenes para que sean proyectadas en el fondo de la caverna. Ya en el exterior logra ver la luz del sol y percibir las cosas que existían en el exterior. Asombrado por este descubrimiento, decide retornar para alertar a sus compañeros y liberarlos.
Sin embargo, se da con la sorpresa de que sus compañeros no querían ser liberados y lo trataban a él como un extraño y un enemigo. En vista de esto, aquel personaje que se libera, pues se retira y comienza a emprender un camino de autoconocimiento. Se da cuenta en este proceso de que tenía muchas limitaciones, a manera de otras cavernas que estaban en su interior y de las cuales también tenía que liberarse para algún día llegar a la iluminación o al sol que se refleja en esa imagen. Esta alegoría nos transmite la enseñanza de 4 estados de conciencia que vamos a ver más adelante. Veamos lo que nos dice la Gnosis respecto a los estados de conciencia. ¿Cuántos estados de conciencia existen? En la casa de la conciencia existen 4 pisos. En el primer nivel existe el sueño o eicasia. En el segundo está la conciencia de vigilia o pistis. En el tercero existe la autoconciencia o dianoia. Y en el cuarto piso se encuentra el estado de conciencia objetiva o nous. Aquí tenemos los 4 estados de conciencia en los que se desenvuelve la humanidad. Bueno, en especial, nuestra humanidad se desenvuelve en los niveles de eicasia y pistis, como vamos a ver a continuación. Tenemos en el gráfico las características más resaltantes de cada uno de estos 4 estados de conciencia y los vamos a relacionar con la alegoría de la caverna que vimos anteriormente. En eicasia encontramos la perversidad extrema. Este estado de conciencia lo podemos relacionar directamente con la esfera infrasexual de Lilith, en la que la naturaleza de aquellas personas es sumamente cruel y por lo tanto están muy próximos a lograr el despertar de la conciencia, pero hacia niveles inferiores, es decir, despertar conciencia para la maldad. Eicasia entonces vendría a estar representada en la alegoría de la caverna por aquellas personas que manipulan las imágenes para proyectarlas en la caverna, es decir, los que manipulan a la mayoría de la humanidad. En el estado de conciencia pistis tenemos a todos aquellos que se dejan llevar por las creencias, por los dogmas, por los fanatismos de todo tipo. Y aquí tenemos pues lo común de la humanidad, ¿no? La ciencia, la religión, todos dentro de la esfera infrasexual de Najemá. Como nosotros recordaremos, en ese estado de conciencia nosotros vivimos mecánicamente cumpliendo hábitos y normas que se nos imponen en la sociedad. Así que Pistis representaría el estado de conciencia de la gran mayoría de nosotros cuando no tenemos ningún tipo de conocimiento superior. Además, una característica de Pistis es que aquellas personas rechazan instintivamente estos conocimientos superiores. Sin embargo, puede suceder que algunos de ellos se interesen por dejar la vida mecánica, como es nuestro caso. El siguiente estado de conciencia es dianoia. En dianoia podemos notar que hay un porcentaje de conciencia activa. Es ese porcentaje de conciencia que podríamos decir el 3%, que hace posible que aquellas personas puedan analizar, cuestionar, investigar, reflexionar y hasta meditar sobre aquellos dogmas, creencias y fanatismos que existen en este medio en que vivimos, con la finalidad de salir
de esos estancamientos o de esas ataduras. Así tenemos que podríamos relacionar el estado de las personas atadas de manos y pies con el de Piscis. Y en este estado de Piscis se encontrarían las ataduras que producen los hábitos inferiores del ego. En Dianoia, más bien, se pueden romper esas ataduras y se puede salir de esa esclavitud psicológica que ejerce el ego en nosotros. Dianoia va de acuerdo a la sexualidad normal hacia la suprasexualidad. En el estado de Nous tenemos a los grandes iluminados, a los grandes maestros que lograron la autorrealización del ser en su interior. Ahora también tenemos que relacionar estos 4 estados de conciencia con la personalidad, con nuestro comportamiento. Por eso mencionábamos que en Eicasia la criminalidad se manifiesta en forma visible. A ellos no les importa quitarle la vida a otro ser humano por un poco de dinero. En el caso de Piscis se guardan ciertos valores como buenos dueños de casa, como buenos esposos, como buenos padres. Sin embargo, se ignora la sabiduría sagrada y por lo tanto tiende a la degeneración. En cambio, el comportamiento de una persona en Dianoia es totalmente distinto, ya que busca la enseñanza superior y cultiva los valores del ser. Es decir, está transitando por la vía de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ahora veamos cómo educar las 3 personalidades del hombre. La psicología revolucionaria enseña que en cada persona existen 3 aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la psiquis pensamos una cosa, con otra parte deseamos algo diferente y con la tercera hacemos algo totalmente opuesto. Así que tenemos 3 personalidades porque corresponden a los 3 cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el motor instintivo sexual. Ahora podemos ubicar los 3 cerebros. Como vemos en la lámina, el cerebro intelectual es el que más usamos. Lamentablemente, la educación que hemos recibido, esta educación tridimensional, se basa solo en almacenar información en el cerebro intelectual, lo cual contribuye a desgastar las energías que tiene este cerebro, porque la ley del karma otorga un capital energético a cada uno de nuestros cerebros de acuerdo a las deudas que hemos generado en la vida anterior. Por ello es sumamente importante cuidar esos valores energéticos de nuestros 3 cerebros, y esto lo podríamos hacer cultivando las cualidades de cada uno de ellos en forma equilibrada. En el caso del cerebro emocional se ubica en el corazón, pero se extiende a todo el aparato circulatorio. Por ello, cuando una persona abusa de este cerebro emocional, tiende a padecer enfermedades cardíacas o circulatorias. También enfermedades de tipo emocional, como los ataques de pánico o quizás depresiones severas, o también podría ser estados de neurastenia, entre muchas otras patologías. En cuanto al cerebro motor instintivo sexual, su ubicación está en la parte superior de la médula espinal. Ahí está el control del movimiento del cuerpo físico. Sin embargo, también son parte de este cerebro el centro instintivo, que se ubica o tiene como base la parte del plexo solar en el ombligo,
y el órgano sexual en el caso del centro sexual. Como podemos ver, aquellos que abusan de este cerebro motor instintivo sexual generalmente desgastan toda esta parte del movimiento y sufren de paraplegias, hemiplegias, diversas patologías como artrosis y en fin, derivados de esas patologías que involucran al centro motor. Pero también se podría observar en los casos de impotencia, por ejemplo, impotencia sexual, o en los casos de malos funcionamientos a nivel de los órganos internos en el centro instintivo. Sobre nuestro cerebro intelectual podrían suceder patologías como trastornos mentales, esquizofrenia, paranoia o falta de atención, concentración, una pérdida de la capacidad de retener conocimientos o de recordar, como es el caso del Alzheimer y también del Parkinson. Es muy importante vivir de manera equilibrada y cuando nos cansemos al estudiar, leer, tendríamos que cambiar de cerebro, es decir, poder escuchar música clásica para alimentar el cerebro emocional y que descanse nuestra mente. O de lo contrario, salir a caminar, dar unas vueltas de repente al parque o en el jardín para poder descansar la parte emocional e intelectual. Cuando se abusa de las energías intelectuales o emocionales, pues viene un proceso de enfermedades, repercute en el cuerpo físico. Un cuerpo físico podría durar en un estado de equilibrio perfecto cientos de años. Pruebas de eso están en la Biblia, ¿no? Donde se dice que Matusalén vivió más de 900 años. Pero sin ir tan lejos, también en la Biblia menciona que vivieron 300, 400 años. Incluso hay lugares donde se registran que personas pueden vivir más de 150 años. En la actualidad ya nuestro tiempo de vida ha disminuido muchísimo debido a que no sabemos cómo cuidar nuestros valores energéticos y desconocemos de la existencia de los tres cerebros. Antiguamente la enseñanza no se dirigía solo a un cerebro, sino que era dirigida a los tres. Los tres tienen una personalidad distinta que debe ser alimentada con los valores que corresponden. Por ejemplo, se daba la enseñanza de la autorrealización del ser mediante la dramatización de la vida de grandes iniciados. Un ejemplo de eso lo tenemos en la ópera de Mozart llamada La Flauta Mágica, una excelente obra que les recomendamos ver porque tiene todo el contenido del trabajo sobre sí mismo y para lograr la autorrealización. De esta manera, las personas en la antigüedad, cuando todavía tenían valores solares, realizaban toda la educación para lograr ese desarrollo interior. Y todas las habilidades externas de una vida social se lograban meditando e interiorizando para descubrir la verdadera vocación de las personas. De esta manera se desarrollaban en su vocación de acuerdo a su conciencia. El fundamento de todo cambio está en los hábitos. Identificar hábitos que dañan los tres cerebros. Por ejemplo, las preocupaciones constantes no nos llevan a nada más que a la pérdida de energías. Sentirnos sumamente angustiados por otros o el miedo que ahora inunda a toda la sociedad desgasta nuestras energías emocionales. Y en cuanto a la parte motora e instintiva sexual, bueno, pues tenemos que la fornicación es lo peor que podemos hacer porque nos desgasta terriblemente y por supuesto el abuso del cuerpo físico por aquellos que cultivan mucho el deporte en extremo. Vamos a pasar a ver un video muy corto sobre
¿Cómo concibe la ciencia ese segundo cerebro emocional en la actualidad? Dice la sabiduría popular que la cabeza piensa y el corazón siente, pero la investigación ha encontrado que el corazón posee su propia inteligencia y también participa directa o indirectamente en procesos complejos de pensamiento. De hecho, el corazón puede operar independientemente del cerebro craneal para aprender, recordar, tomar decisiones e incluso sentir. La neurocardiología ha encontrado que el corazón posee una sofisticada red neuronal tan extensa y tan compleja que puede ser definida como el cerebro del corazón. Más de 40.000 neuronas, que al igual que las neuronas del cerebro, pueden organizarse de forma dinámica. Pues bien, esta inteligencia del corazón está constantemente comunicándose con la inteligencia cerebral. En todo momento, las ondas cerebrales se sincronizan con las variaciones del ritmo cardíaco. Y cuando estas dos formas de inteligencia operan armónicamente, accedemos a estados superiores de conciencia y nuestras funciones psicobiológicas se optimizan. ¿Cómo lograr esta comunicación armónica? Creando un estado de coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando estamos estresados o sumidos en procesos emocionales negativos, el patrón creado por la variabilidad de la frecuencia cardíaca es irregular y desordenado, y las señales que viajan desde el corazón hasta el cerebro hacen que ciertas funciones cognitivas superiores se desactiven. O dicho de otro modo, tu estrés y tu dolor emocional limitan tu capacidad de pensar con claridad, recordar, aprender, razonar, tomar decisiones, prestar atención o resolver problemas. Pero cuando estás en calma o experimentando emociones positivas, este patrón cardíaco es más ordenado y estable, y tiene el efecto opuesto. Facilita la función cognitiva, favorece el crecimiento orgánico y refuerza sentimientos positivos y estabilidad emocional. Así pues, tus emociones alteran la variabilidad de la frecuencia cardíaca y tras ello el corazón se comunica con el cerebro. ¿Quién manda entonces en esta relación cerebro-corazón? Mandan los dos. La investigación nos muestra que cuando corazón y cerebro operan de forma sinérgica, operamos a nuestro más alto nivel. Y esta comunicación armónica, en la que cerebro y corazón operan a la misma frecuencia, se conoce como coherencia. Cuando estamos en coherencia, permitimos un mejor rendimiento de nuestra fisiología, que recupera su capacidad natural de autorregularse y favorece nuestras funciones cognitivas superiores. Nuestro más alto potencial biológico, psicológico y social se expresa. Sí, también influye a nivel social porque tu coherencia irradia una energía que afecta a otros. Verás, el cerebro y el corazón utilizan 4 vías de comunicación principales. Comunicación nerviosa, comunicación hormonal, comunicación biofísica y comunicación electromagnética. Y esta comunicación electromagnética, además de afectarnos a nosotros, también afecta al sistema nervioso de las personas que nos rodean. Los seres sintientes que te rodean y entran en contacto con tu energía electromagnética también se ven afectados positiva o negativamente. El campo eléctrico del corazón, tal y como se mide en un electrocardiograma, es aproximadamente 60 veces mayor en amplitud que las ondas cerebrales registradas en un electroencefalograma. Y el componente magnético del campo del corazón es alrededor de 100 veces más fuerte que el producido por el cerebro. Por muy místico que esto suene, esta energía electromagnética es algo que los doctores miden a diario utilizando electrocardiogramas, electroencefalogramas, magnetoencefalogramas y magnetocardiogramas. La ciencia está avanzando enormemente en la investigación de esta coherencia social, un campo de investigación que ha demostrado que nuestros sistemas nerviosos se ajustan al estado que encuentran en nuestros semejantes. Nuestros cuerpos buscan sincronizarse con los de las personas con las que interactuamos, y nuestra respiración, ritmo cardíaco y presión arterial cambian para reflejar el estado emocional de esas personas. Cuando nuestra energía es coherente, el corazón irradia un campo electromagnético más beneficioso para nosotros mismos y para las demás personas. Y cuando nuestra energía es caótica, cuando no estamos en coherencia, enviamos esa frecuencia desordenada a otros. Una de las preguntas más importantes de esta conferencia es ¿cómo podríamos cambiar nuestro nivel del ser? Si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos y aprenden a manejar los 3 cerebros en perfecto equilibrio, verán cómo cambian de nivel del ser. Esta es la recomendación que nos hace el maestro Samael para nosotros poder ahorrar energías y utilizarlas para despertar conciencia. Conocer nuestra forma de pensar es importante.
generalmente todos nosotros vemos la vida de manera egoísta, es decir, donde vamos a sacar provecho, pues ahí invertimos nuestro tiempo y nuestras energías. Pero si nosotros pudiéramos discernir aquello que realmente tiene valor de lo que no, entonces no invertiríamos nuestras energías en cosas egoicas, sino más bien estaríamos dirigidos a hacer un mejor trabajo en donde quiera que estemos, pensando siempre en los demás. Así tenemos que la balanza se encuentra desequilibrada porque nuestra forma de pensar no es coherente con la forma de sentir y se manifiestan en cada uno de nuestros cerebros hábitos inferiores. Esto es debido a que en cada uno de los cerebros existen diferentes yoes y todos estos yoes se encuentran en conflicto para poder manipular nuestra máquina orgánica, ya que ellos viven del desgaste de nuestras energías vitales. Como ustedes ven, el principio mecánico es el desorden. Ese desorden que existe en nuestro interior, pero que todavía no podemos percibir. Y se da en la ley de combinaciones. Esta es una ley bastante importante porque nos indica que todos los yoes que se han ido formando en nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida se han ido combinando y multiplicando. Por ejemplo, si nosotros tenemos el yo de la ira y este se combina con el orgullo o con algún derivado del orgullo, podría nacer en nosotros la crítica. La crítica que es destructiva para los demás y también para nosotros mismos. Se pueden ver otras combinaciones como cuando se junta el amor propio y la lujuria y puede surgir el engreimiento. El engreimiento que no hace más que degenerar a los hijos o a aquellos a quienes se les engríe. Y así tenemos una variedad de combinaciones que pueden surgir de la mezcla de los yoes, que dan diferentes matices, como si se tratara de colores, que al mezclarlos quedan en diferentes tonalidades y se multiplican. De esa manera tenemos que nuestra personalidad tiene diversos matices característicos. Incluso estos defectos que nosotros tenemos en alguna medida más que otra, marcan también las enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Por ello es muy importante evaluar qué es lo que nos caracteriza, cuáles son esos defectos o esos hábitos inferiores que tenemos en forma más marcada. Y encontraremos la causa de nuestras enfermedades y de nuestros conflictos. Ahora veremos lo ideal, que es tratar de encontrar una forma equilibrada de relacionarnos con nuestros tres cerebros. Definitivamente, para que haya equilibrio, necesitamos que la conciencia esté activa. Y para que la conciencia esté activa, necesitamos ahorrar muchas energías, practicando hábitos superiores, como el que vamos a aprender en la próxima clase. En la próxima clase veremos el pranayama egipcio, que es una técnica de respiración, oración y a la vez transmutación de la energía sexual. Con esta energía transmutada se hace posible establecer una conexión con la conciencia y ella es la que podría poner orden en nosotros, por supuesto a través de nuestro ser espiritual. Si se diera ese estado de equilibrio y armonía en la que la parte pensante, nuestra parte emocional y nuestro cuerpo físico se encuentren en total relajación, podríamos percibir las energías superiores o la ayuda que llegaría de nuestro ser. Así tenemos que cuando se establece orden en nuestra naturaleza,
se puede dar la ley de la igualación de la vibración de muchas fuentes. Esta ley es la que permite que los tres cerebros se integren y se dirijan hacia un mismo objetivo. Este objetivo sería la comunicación con nuestra esencia y con el ser. Bueno, este trabajo lo han realizado muchos maestros, muchos sabios y también monjes tibetanos, por lo cual han logrado alargar su tiempo de vida. Esto debido a que cuando se establece una conexión de tipo superior, se puede canalizar energías de mundos superiores o de estados de conciencia más elevados, en donde podríamos recibir esa influencia de tipo superior para revitalizar el cuerpo y a su vez para tener más fuerzas en el trabajo de la comprensión de nuestros defectos. Todo aquel que logra el equilibrio de los tres cerebros, pues está en condiciones de comprender la sabiduría o comprender los misterios de sí mismo. Mas no sucede esto cuando nos encontramos en desorden y en conflicto, en el que estamos constantemente identificados. Esa identificación es sinónimo de desgaste de energías y es sinónimo de que se están formando nuevos yoes. Y eso es lo que lamentablemente sucede con la mayoría de la humanidad, y por eso se han perdido los valores que tuviéramos cuando nacimos, que eran la imaginación y la capacidad de asombro. Eso se puede recuperar si comenzamos las prácticas, que ya vienen desde la siguiente clase con el pranayama egipcio, y en adelante en cada clase tendremos una práctica especial para ir rehabilitando esas facultades que perdimos. En la medida que logremos liberarnos, vamos a ir ahorrando energías y recuperando la atención. Y es con la capacidad de estar atentos o alertas que podríamos percibir lo que ocurre en cada uno de nuestros cerebros y poner orden, es decir, dejar ese proceso de identificación. Acá tenemos el libro que recomendamos para el estudio y la investigación, que es Educación Fundamental, capítulo 21. Y en la base bíblica les recomendamos en la Epístola a los Romanos, capítulo 13, los versículos del 9 al 11. Es importante entonces recordar que necesitamos recuperar el estado de alerta para poner orden en nuestra naturaleza. Ya sabemos que hay que preservar los valores de nuestros tres cerebros, y solo cambiando nuestros hábitos podremos encaminarnos hacia ese despertar. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase. Gracias, Fernando. Buenas noches nuevamente a los compañeros que nos acompañan hoy. Bueno, estamos desarrollando nuestro temario y en la clase de Antecámara 13 tenemos la anatomía oculta, que como ustedes probablemente ya vieron, estudiaron el video, se refiere a esos tres cerebros y a nuestro estado de conciencia que no conocemos, ¿no? Eso es lo oculto en nuestra naturaleza y lo que nos es imprescindible comenzar a conocer. Sí, buenas noches. Lo que quiero tal vez por ahí acotar es de que dice que está demostrado que en la práctica que todo abuso del cerebro pensante produce un gasto excesivo de energía intelectual, ¿no? Y esto trae consigo, por ende, nos dice algunas enfermedades, ¿cierto? Quería saber cómo se podría nivelar este gasto excesivo que se puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Sandy. Es una pregunta que realmente nos atañe a todos, porque todos los que hemos seguido la educación primaria, secundaria, todos los que han estudiado en algún instituto, academia, universidad,
todos estamos con un abuso del centro intelectual, que efectivamente hay una gran diferencia con aquellos que no han tenido estos estudios tan largos, sobre todo en lo que concierne a la imaginación y la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, cuando se hacen comparaciones, y esto en varios países ya desarrollados lo han hecho, han cambiado la educación a una educación con menos contenido intelectual, pero más experiencia. Se han visto que los niños son más creativos, más productivos, y de jóvenes son grandes emprendedores y se desarrollan con menos conflictos internos, ¿no? Así que, ¿cómo volver a un estado que era óptimo cuando teníamos nosotros un porcentaje de conciencia que nos guiaba para preguntar, para investigar, para descubrir, experimentar? Pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es la transmutación de la energía creadora, porque esta va a ayudarnos a regenerar esos tres cerebros. Y esto ya lo hemos aprendido en cierta forma desde la clase de Antecámara 7, pero lo vamos a intensificar a partir de la próxima clase, cuando aprendamos a realizar el pranayama egipcio y luego otros pranayamas que vamos a ir aprendiendo. Esta energía, al ser transformada, pues va a ayudar a que ese potencial que va a radicar en esta transmutación, pues ayude a regenerar las células neuronales, ayude a regenerar nuestra parte emocional y la parte motora. Además de ello, vamos a lo largo del curso ir aprendiendo a cómo se usa el centro intelectual en forma correcta. Ustedes han visto en las clases hasta ahora que nosotros solo desarrollamos 3 párrafos en un tema, que tenemos un gráfico. Este gráfico es el resumen de todo el contenido, que nos va a dar símbolos. Estos símbolos son, digamos, directamente relacionados a un lenguaje de la conciencia. Los símbolos transmiten toda una serie de conocimientos. Acá tenemos, por ejemplo, en esta lámina, una balanza, ¿no? Esa balanza ya transmite de por sí todo un conjunto de conocimientos que van a ir hacia la conciencia. O sea, es un símbolo que la conciencia puede leer. Pero si nosotros llenáramos, digamos, de párrafos y capítulos esta clase, y solamente quisiéramos que ustedes graben en la memoria el contenido, pues estaríamos haciéndole daño al centro intelectual. Cuando la persona ya se encuentra en un estado, digamos, que ha agotado sus capacidades intelectuales, el maestro incluso nos explica que todavía hay posibilidades de regeneración. Y en un libro que él tiene, que es Medicina Oculta, nos explica cómo se puede regenerar el cerebro de una persona ya con trastornos mentales. Y esto se utiliza básicamente mantras. Mantras son frases o sílabas que se pronuncian de determinada manera, que al ser repetidas generan ondas o vibraciones, y estas vibraciones producen transmutaciones. Esas transmutaciones van directamente a regenerar las células cerebrales. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante cuando tenemos un tema especial para el centro intelectual en primera cámara, donde podemos ver, ¿no?, todos estos elementos que se pueden utilizar para regenerar esas capacidades neuronales, que primero siempre van a verse cambios físicos, ¿no? La memoria de una mente que está sana capta inmediatamente las cosas y no las olvida. Es normal. Solo que nosotros, como ya hemos perdido capacidades, tenemos que repetir para poder memorizar. Y ahí claramente se ve un estado degenerativo de esta parte que es mental. Pero cuando se va recuperando, la persona dice, ahora tengo mejor memoria, ahora me acuerdo de lo que dije, con lo que me comprometí, ahora ya puedo cumplir y llegar puntualmente a una cita o pagar puntualmente algún servicio que antes me olvidaba. Entonces se va viendo una mejora en el diario vivir, en cosas simples, pero luego esta, digamos, regeneración va más allá
a la parte energética de la mente. Entonces ya esa persona tiene más control de su mente porque ya puede relajar la mente sin que haya tanta bulla, tantas, digamos, voces en su mente, tanto desorden en la mente. O ya no se distrae como se distraía antes por cualquier cosita, ¿no? Ahora sí ya logra mantener su mente calmada y enfocada. Entonces se va viendo mejorías poco a poco, ¿no? Y este proceso es lento. El maestro nos menciona que una persona con un problema de trastorno mental puede demorar años en recuperar un estado normal. Entonces ya tenemos idea, ¿no? De que si nosotros tenemos el conocimiento y comenzamos a aplicarlo, el maestro nos ha dejado todo, para que incluso hasta una persona internada en un centro psiquiátrico pueda recuperar. Y bueno, esto lo hizo él con una persona que conoció en un centro psiquiátrico y cuando lo vio después a los 3 años, pues lo fue a visitar y estaba completamente cuerdo, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo de que si todavía tenemos esa fuerza para aplicar el conocimiento en nuestra vida, se pueden hacer muchos cambios, muchas transmutaciones, muchas transformaciones en nuestra propia naturaleza. Pues cuando uno no puede meditar es porque su mente tiene mucho desorden. Una mente debería ser calmada y receptiva. ¿Receptiva a qué? A las imágenes que le da su mundo interno, o sea, su ser, su esencia, su conciencia. Entonces entraría en un estado de meditación fácilmente. Pero como nuestra mente se encuentra en desorden, pues lamentablemente no podemos acceder con esa facilidad a un estado de meditación o de recuerdo de sí. Aquí Romano nos dice, mucho del estado anímico también depende de nuestra alimentación. Dice, me refiero a la que ingerimos para nutrir. Hoy en día hay mucho tóxico y comida chatarra y por ende llegar al estado de conciencia implica no solo una disciplina en nuestro pensar, sino también en cuidados más meticulosos con la comida, incluso la vestimenta, la música, etc. ¿Es correcto? Claro, todos estos comportamientos de nuestros gustos por determinados alimentos o seguir la moda, ¿no? Seguimos la moda en determinados alimentos. Incluso ya ahora está muy en boga esto del ayuno y también está de moda, digamos, comer todo lo más natural posible. Todos estos, digamos, gustos que tenemos en la forma de alimentarnos, en el tipo de alimentos que nos atraen, todo esto tiene relación con nuestro mundo interno. Eso quiere decir de que dentro de nosotros hay alguien que lo pide, que lo quiere. Ahora, esto podría ser un lenguaje de la conciencia o podría ser un lenguaje del ego. Ya hemos visto justamente en la clase anterior, la dialéctica del ser, cómo es que el ego se comunica para que nosotros hagamos lo que él quiere y cómo se comunica la conciencia, ¿no? La dialéctica del ser está en relación con la conciencia y la dialéctica del ego, pues con estos deseos. Así que hay personas que desean verse muy jóvenes y ahora está de moda el anti-age, ¿no? Entonces hay una serie de especialistas en antiedad que te recomiendan todo lo que debes consumir, cómo debe ser tu dieta, cómo debes vivir, cómo debes vestirte, para que tú nunca envejezcas. Pero ahí vemos claramente una falsa necesidad, ¿no? ¿De quién está partiendo esa necesidad de no envejecer, de mantenerse pues regio o regia, todo lo que tiene de vida? Pues es el ego, ¿no? El ego se preocupa por la apariencia externa. Al ego le interesa mucho lo que los demás piensen de él o de ella. Si es que realmente estoy recibiendo estos impulsos, producto de este trabajo interior, de conocerme a mí misma, que me llevan a cuestionarme por qué me gusta esto, por qué me gusta comer tal cosa. De repente ahí hay un lenguaje, de repente hay una dialéctica que me está dirigiendo hacia cuestionar algo que no me es necesario o que no me beneficia físicamente. Pero si lo que estoy haciendo lo hago por el qué dirán,
por verme mejor que los demás, o porque me estoy comparando con mis hermanos o mis compañeros, entonces ya claramente vemos que es la retórica del ego o la dialéctica del ego, ¿no? O sea, siempre está dentro de nosotros estos lenguajes. Entonces, para entender el lenguaje necesitamos un estado de conciencia que nos ayude a discernir de dónde viene esto que me impulsa a pensar, a sentir o a hacer algo. ¿Será la dialéctica del ser o será la dialéctica del ego? También le llamamos retórica, ¿no? Retórica del ego porque nos envuelve en un pensamiento, porque siempre está dando vueltas ese pensamiento para que hagamos algo. Y ese algo generalmente no nos beneficia, ¿no? Solamente a lo exterior, nada más. Cuando es algo del ser, externamente no se nota, pero el beneficio es hacia adentro. Es importante que reconozcamos en cuál de esos 4 estados de conciencia que existen, en cuál de ellos nos encontramos. Generalmente los que asistimos a este tipo de cursos de la enseñanza gnóstica, estamos en Piscis, generalmente, ¿no? Y este estado de Piscis es el que sigue hábitos y costumbres. Entonces, a veces nosotros, como estamos habituados, ¿no?, a copiar, a imitar, a repetir, pues agarramos todo este conocimiento y lo metemos a nuestro coche y decimos, bueno, pues yo voy a hacer lo que ellos dicen, porque de esa manera voy a estar mejor, voy a sentirme mejor y pues voy a ser una mejor persona. Y comienza uno a practicar las cosas que le dicen en la gnosis, pero lo hace porque piensa que es bueno, no porque ha experimentado y ha encontrado dentro de sí mismo esta motivación. Es decir, no hay un choque consciente, no hay una conciencia que lo active y lo remueva, ¿no? Y eso es lo que nosotros quisiéramos lograr, que cada una de estas clases, algo de nuestra conciencia se active y que nos mueva a experimentar, a preguntar, como cuando éramos niños y teníamos ese 3% de conciencia. Sí, me parece que uno de los hábitos que hace mucho daño son las preocupaciones. Pero uno está ahí, la mente está dando vuelta en ese mismo problema y se hace perder mucha energía. Sí, Jenny, completamente de acuerdo en que las preocupaciones en realidad nos agotan mentalmente, ¿no? Porque estamos dándole vueltas y vueltas a algo que quizás en ese momento no se puede solucionar y solamente hay que aceptarlo y que luego vamos a encontrar la forma, ¿no? Efectivamente. Estábamos acá volviendo a leer la pregunta de Romano y específicamente Romano nos refería sobre el estado anímico, ¿no? Y la alimentación. Bueno, entonces, sí, existen muchas pruebas en las que dicen que por no consumir determinados nutrientes se cae en depresión, se cae en ansiedad, se caen una serie de patologías mentales y psíquicas. Y en cierta forma es cierto, pero tenemos que considerar que detrás de todos estos estados de ánimo hay yoes. Yoes que se están alimentando de un comportamiento más que de una nutrición. Entonces el yo se alimenta de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, como las preocupaciones que acaban de mencionar Jenny. Hay un yo que se está alimentando de esos pensamientos, de esas preocupaciones, y claro, un desequilibrio a nivel mental va a provocar o va a desencadenar todo un desequilibrio hormonal. Ese desequilibrio hormonal hace imposible asimilar nutrientes a nivel físico. Ahora, ¿qué hacen los científicos? Hacen al revés, ¿no? Como si todo partiera del cuerpo físico y lo psicológico no importara. Está buscando la explicación química, bioquímica, hormonal de todas las enfermedades mentales y emocionales. Y tienen relación, sí, pero ¿de dónde viene el cuerpo físico? El cuerpo físico viene del cuerpo etérico, que es energía. Entonces, primero está la parte energética, luego está la parte física. Ese es el orden natural. Solo que aquí, en este mundo tridimensional,
se le da mucho valor a lo físico. Entonces dicen ellos, no, dándole la nutrición adecuada, le hemos sacado de la depresión, o lo hemos sacado de los ataques de ansiedad. La misma persona cree que porque ha comido determinado alimento es que se ha recuperado. Pero ese cambio ha ido de la mano con una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir. Entonces, por más que yo coma lo mejor, si mi forma de pensar y de sentir siguen siendo las mismas, sigo enferma. Y ahí vamos a la importancia de nuestro estado de conciencia, ¿no? Entonces, si ya reconocemos el estado de conciencia en que nos encontramos, sabemos que hay que trabajar sobre esa parte mental, emocional, y que todo lo físico va a ser, pues, una consecuencia, ¿no? De todos esos cambios energéticos que hay a nivel de la mente y las emociones. Por eso el maestro enfatiza tanto la parte emocional en el video, ¿no? Es sumamente enfático en cuanto a las emociones inferiores, de todo lo que acarrea las emociones inferiores. ¿Algún otro hábito que ustedes hayan podido detectar? También las poluciones nocturnas y así como también los egos que vienen derivados de la morbosidad, de la sensualidad, ¿no? Efectivamente, eso es, digamos, lo más notorio, ¿no? Dentro de este mundo, estamos en eficacia en lo que se refiere a la energía creadora, ¿no? En general, a donde vayamos, la información sobre la sexualidad radica en la infrasexualidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar el hábito? Porque ya, pues, a lo largo de toda nuestra vida, se nos ha informado de esta manera totalmente equivocada, ¿no? Tendríamos nosotros que, aprovechando la clase que sigue, reflexionar profundamente sobre algo que es ineludible, ¿no? ¿A quién no le causa asombro que dos células sexuales puedan generar todo un ser humano? Entonces ahí hay implícito esta energía creadora, que es la que produce esa transformación de dos células a una y de una a todo un organismo. Partiendo de ahí nomás, que es una reflexión muy simple y muy evidente, ya nosotros podemos entender cuánto valdrían millones de células. Y esto nos ayuda como primer punto para cambiar el hábito de ver al sexo como simplemente una fuente de placer. Cuando nosotros vamos a la esquina para tomar nuestro transporte y vemos en los periódicos con todas esas fotos que ponen, pues, de hombres y mujeres, ya entenderíamos que es parte de la infrasexualidad que pertenece a este mundo. Y podríamos ubicarnos. Ya estamos cambiando el hábito en la forma de pensar. ¿Respecto a qué? Respecto a la energía creadora. Y cuando nosotros nos encontramos con nuestra pareja, de repente enamorados, de repente esposos, entonces ya lo veríamos de otra manera, ¿no? Como una persona que necesita aprender a valorar esa energía y juntos lo vamos a lograr. O sea, tener esta nueva forma de pensar en nosotros nos ayuda a ir limpiando esta morbosidad, para que en nosotros surja esa forma natural de ver el sexo, la forma natural en la que no nos afecte, ni física, ni mental, ni emocionalmente, el hecho de tener el trato con una persona del sexo opuesto. Y todo eso se va logrando conforme uno va cambiando la forma de pensar, de ver a los demás, cuando ya no se centra uno, por ejemplo, en las partes más atractivas de una persona, ¿no? Sino que uno comienza a centrarse ¿en qué? En la parte del alma de la persona. ¿Dónde está el alma de la persona? En su forma de pensar, de sentir, de obrar. Hay que comprender también en ese aspecto, Andy, muchas gracias por tu pregunta, de que no tenemos en la gran mayoría de la humanidad una educación sexual sana. Lo que tenemos es todo lo contrario. Entonces, por eso se entiende, ¿no? Que actualmente los chicos
desde los 13 años en adelante, piensan que el sexo es algo que ellos tienen que explorar con su poca o nada educación al respecto, y que es pues lo más normal que se pierda esta energía. Entonces nosotros también ya cambiamos nuestra forma de pensar, ya no juzgamos a los demás por las cosas que hacen, sino que estamos entendiendo de dónde viene este comportamiento. Viene de la ignorancia. El maestro nos dice que cualquier hábito se puede cambiar, pero que hay que ir progresivamente cambiando. Entonces, si una persona, y eso se nos ha mencionado varias veces, que por ejemplo fumaba 20 cigarrillos al día, pues ahora dice voy a fumar 10, ¿no? Y se esmera por cumplir y llega máximo a 10 cigarrillos. Pero luego de un tiempo dice, bueno, ahora voy a reducir a 5 y ahora fuma 5 cigarrillos como máximo. Y luego dice, voy a fumar fuma uno y luego dice ninguno. Entonces, progresivamente esta persona ha ido cambiando su hábito negativo hasta que lo deja por completo. Pero ¿de dónde obtiene la fuerza para ir disminuyendo y cumpliendo con lo que se está comprometiendo? Lo obtiene de una energía que está circulando en forma natural o normal dentro de su cuerpo. Entonces esta persona ha cambiado un hábito fundamental, que es que la energía ya no sale de su cuerpo. Esa energía lo va a ayudar a cambiar una serie de hábitos. Pero si esta persona no ha logrado entender o comprender que la energía es valiosa y que debe conservarse y transmutarse, por supuesto, no va a poder cambiar ningún hábito, porque no va a tener la fuerza psíquica para lograrlo. Ya dijimos, ¿no? Que si los cambios se procesan a nivel mental y emocional, entonces se traducen en un cambio físico. Primero, entonces, es la parte energética, mental y emocional. Y luego se traduce en algo físico. Nosotros hasta ahora queremos cambiar las cosas porque simplemente lo decimos. Dice, ya mañana ya no voy a hacer eso. Claro, le dura la memoria, le dura un día o 2 días. Pero al tercer día se olvida y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ese cambio no vino de un trabajo en su forma de pensar y de sentir. Vino simplemente de la boca para afuera. Ahí vemos claramente esas dialécticas, ¿no? Ya podemos verlo un poco más palpable y cómo se producen dentro de nosotros, cómo nos mueven esas dialécticas. Sobre la base bíblica, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no nace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Siempre hay que tratar a una persona que es nuestro prójimo como si fuese uno mismo, ¿no? Tener empatía. Y también como lo dice el amor nace allí, ¿no? En respetar lo que es la ley universal. Mientras yo respeto la ley, estaría amando y cumpliendo con las leyes divinas, ¿no? En lo cual se refleja que solo la única ley es el amor que debe haber. Efectivamente, Andy, muchas gracias. Imagínense ustedes alguien que, bueno, dentro de lo que nosotros conocemos como amor, alguien que nosotros amamos, ¿no? Le mentiríamos, le engañaríamos, le robaríamos, lo mataríamos. Dice, todos los mandamientos pues quedan realmente ahí tácitos, ¿no? Dentro de amar al prójimo. O sea, porque a alguien que amamos no le haríamos todo eso. Todo eso que nos dice, no adulteraríamos, no fornicaríamos, no haríamos todo lo que nos manda los 10 mandamientos, no lo haríamos porque lo amamos o la amamos. Pero ¿cómo es que nos contradecimos, no? Eso quiere decir que ese amor no es verdadero, es un amor falso, ¿no?
Es un amor egoísta, porque te quiero para que hagas esto o te quiero mientras hagas lo que a mí me gusta. Y si no, ya no te quiero, pues entonces te cambio, te miento, te engaño, te robo. Todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Hijos que se comportan de manera muy lamentable con sus padres, padres que violentan a sus hijos. No existe el amor. Esa es la prueba máxima de que el amor no existe. Porque si existiera el amor, cumpliríamos con los 10 mandamientos. Entonces ahí nos remueve esta base bíblica y está directamente relacionada al comportamiento y al estado de conciencia. Entonces podríamos decir que una persona que aprendió a amar es una persona que está en el tercer estado de conciencia, está en dianoia. Es una persona que ha despertado su 3% y que ya entiende cuál es esa retórica del ego que siempre busca algo mezquino, algo egoísta, y cuál es la dialéctica del ser. Justamente esa es la dialéctica del ser, el amor al prójimo y a sí mismo. Porque nosotros mismos no deberíamos mentirnos, no deberíamos estafarnos, ¿no? En el sentido de que decimos que vamos a trabajar sobre sí mismos y no lo hacemos. O decimos que vamos a cambiar un hábito y no lo hacemos. Entonces todo se resume en esa ley del amor, que es una ley maravillosa que el Maestro Jesús le explicó con toda su vida, ¿no? En toda su vida él demostró la ley del amor. Lo único que quisiéramos rescatar es de que tenemos que aprender a alimentar nuestros 3 cerebros de forma correcta. Centro intelectual, imaginación. Utilizar nuestra imaginación es lo más correcto para el centro intelectual. ¿Por qué? Porque con la memoria, lecturas y lecturas prolongadas, los valores intelectuales se agotan. Entonces no abusar de que me voy a leer el libro, ¿no? Y me lo leo en 2 días, ya está leído el libro. No, porque eso nos causa mucho daño. Entonces hay que leer y hacer pausas, imaginar lo que hemos leído. Luego, ¿qué tenemos? En el centro emocional necesitamos practicar algo que sea afín con una emoción superior. De repente la música, el baile, algo que sea superior, ¿no? No hablamos de reggaetón, por ejemplo, ni de ese tipo de música, porque eso no alimenta nuestro centro emocional superior, no, alimenta el inferior. Contacto con la naturaleza, muy importante, escuchar el sonido del mar, las olas, irse a la playa, caminar descalzos en la arena, porque ahí estamos transmutando la energía con la naturaleza, ¿no? Escuchar, por ejemplo, el canto de las aves al amanecer, o el sonido del viento. Todo esto nos ayuda muchísimo, entrar en contacto con las plantas o con los animales, ¿no? Tener de repente un perrito o un gatito, no sé, lo que ustedes puedan tener, si es que es posible, y si no, simplemente observar, ¿no? Observar a los animales, que realmente nos ayuda muchísimo a entender lo simple que es la vida, cómo se puede vivir en armonía y tener gratitud, porque los animales son sumamente agradecidos, nobles, ¿no? Y el centro instintivo, pues, como bien decían ustedes, una buena respiración, calmada, pausada, tener momentos en los que nosotros podamos reflexionar, relajarnos. Todo eso ayuda mucho a la parte nerviosa, del sistema nervioso, y mejora la función instintiva de nuestro cuerpo. Estar sanos, saludables, esto también, el deporte, que no sea excesivo. Ya vamos a aprender más adelante cómo ejercitar nuestro cuerpo de una manera superior, con unos ejercicios tibetanos. Pero por el momento, un deporte saludable, que no nos exija demasiado, no llegar al agotamiento, sino que todo lo que hagamos nos lleve a un estado, digamos, dentro de lo normal, a un estado óptimo, ¿no? En el que estamos disfrutando de lo que hacemos, pero no es que estamos agotados por lo que hacemos.
Eso sería un error, ¿no? Salir a caminar y en esa caminata disfrutar del paisaje, disfrutar de la naturaleza. En cuanto al centro sexual, no olvidar esas leyes que hemos aplicado hasta ahora, ¿no? La de el que da recibe y la ley de la cruz. Y vamos a ir complementando con los pranayamas en la siguiente reunión. Bueno, entonces estamos llamados a cambiar esos hábitos con los que tratamos a nuestros 3 cerebros, para que se vayan equilibrando. Y conforme vamos a ir cambiando estos hábitos, porque ya le vamos a dar su alimento que corresponde a cada uno de ellos, vamos a ir notando que tenemos más fuerza o más capacidades psicológicas, porque estamos entrando en un equilibrio. Bueno, esperamos que les haya sido útil esta reunión. Les agradecemos mucho por su participación.